Pero alguien déme tantito contexto de CFE, la verdad no estudié. Yo tampoco estudié. Te paso una cosita rapidísima. Ahora. Eso le dijeron a mi mamá y somos dos. ¿Tú Bueno, ya. conduces? Entonces, pues vamos a iniciar. Váyanse preparando de tragar, Iker. A ver, alumnitos, dejen de comer esos de allá atrás, que están apestando el salón. Que no limpies tu cuarto es otra cosa. Hay A que, ver. hay que abrir las ventanas para que se oye también tu pinche puerco. Ya cállate, voy a empezar. Otro podcast. Hola a todas, todos y todas. Bienvenidos a una edición más de Otro Prendido Podcast. El día de hoy tenemos temas muy interesantes que han sucedido en los últimos días y para ello les voy a presentar de nueva cuenta a nuestro equipo tan hermoso que está conformado por Raúl Torres. Hola, ¿qué tal, amigos? Déjense ahí porque ya empezó el podcast más divertido de los lunes, aunque no nos escuchamos y nosotros, literal, Jorge no estuvo en el pasado podcast y ni siquiera lo escuchó. Iker Sugasti. Iker, saluda. ¿Estás ahí? Me Hola. muteé, perdón. ¿Cómo están? Muchas gracias. ¿Cómo estás, pendejo? Aquí Y de Alfredo vuelta. Sánchez. Gracias, Iker. Alfredo Sánchez. Hola, gente del futuro. Gracias por acompañarnos un episodio más en este episodio número 7 de OPP. Saludos. Pues gracias. Y en este primer podcast hoy vamos a tener 3 temas interesantes que es qué pasó con el apagón de Facebook, Instagram y WhatsApp, qué pasó también con Pandora Papers y terminaremos con la reforma eléctrica a la CFE que va a crear una CFE Hulk que nos va a dominar a todos. Entonces, iniciamos con el tema de la caída de redes sociales por si no tenían nada que hacer en el baño. Bueno, este apagón se dio por un error técnico, ¿no? Se cayó el sistema, muy mexicana la cosa, y, y pues nada, nos quedamos sin poder subir nuestra Nuestras hermosa historias. comida, nuestra hermosa Exacto. cena del día. Entonces, ¿qué opinan de este apagón? ¿Cómo les afectó? ¿Dónde se encontraba en el día del apagón? Pues en mi casa, porque pandemia, ya sabes. Bueno, a Pandemias. Raúl le tocó en el baño, ya vimos eso. Es que imagínate, güey, ir al baño y no poder scrollear Instagram. O sea, A mí me tocó en la oficina y tuve que trabajar. No tuve con qué hacerme pendejo. Fue triste. Y a ti, Gracias a Alfie, Dios, ¿dónde te Twitter tocó? no se cayó. Grande Twitter. Grande. Igual en casa y yo me quedé esperando unas news que iban a mandar por Instagram y no me las mandaron, güey. Y yo ya estaba dolidísimo porque no me contestaban y yo como, güey, te enseñé mi pito, contéstame. Y no me contestaban. Y ya después fue por, Verga, güey. fue por la caída del apagón. Oye, esto es algo de lo que nadie Fue por habla, la caída güey. Esto es del algo de lo que servidor, nadie güey. habla. Las nudes atoradas durante 6 horas, güey. O sea, imagínate aquel güey No, que porque ni siquiera podías abrir la aplicación, no jalaba, o sea, no podías mandar Exacto, nada. pero imagínate, o por ejemplo, es que a mí se me tocó No que jalaba y no mandé- jalabas, claro. Exacto, o sea, a mí se me tocó que quise mandar mensajes y no salían, güey. Entonces imagínate aquel pobre pendejo que se tomó una dick pic en el momento y la mandó y se quedó esperando quién sabe cuánto tiempo con los pantalones abajo la respuesta de la otra persona, o sea, Pero es fuerte. está chido porque así no llegan dick pics no solicitadas, o sea, por ese lado está bien. Yo creo que más bien la vida te dio otra oportunidad por haber mandado tu pendejada. En esos casos, no lo hagan. Cabe aclarar que yo no mandé ninguna Sí, dick no. pic en ese momento, yo estaba trabajando. No, yo tampoco, estoy mamando, o sea, pero en mi empresa sí usan WhatsApp. Ujú. A ver si estuvo bien Y cagado que de Facebook. repente no tenías pendientes. No, yo no, porque yo hacía otras cosas los lunes, pero sí, mis compañeros es como, oye, no voy a estar monitoreando este pedo de las redes sociales, yo no puedo estar viendo porque no tengo Facebook. Entonces, se organizaron somehow, fueron sacando cosas, Esa vieja tecnología del correo como Dios les electrónico. dio a entender. Pues sí, efectivamente, como vieron, todos nosotros sufrimos por no poder enviar notes, por no poder ver algo en el baño y por tener que trabajar. Y si ustedes también fueron afectados por esto, pues déjenme decirle que forman parte de los 84.1 millones de usuarios que actualmente pues usan todas las redes sociales. El 91% se vio afectado por esto. Y no solo eso, sino que, Dios, hicimos más pobre a Zuckerberg. Porque claramente las acciones de ¿Cómo se Facebook puede? y todo esto cayeron. Entonces, Es que ese es el un pedo, poco güey. menos rico. Es que ese es el pedo. No es posible que Facebook sea una empresa tan grande y tan poderosa como para fallar.
O sea, es demasiado importante como para fallar, güey. O sea, pero así Es que ya. O creo sea, que le la estás dando neta. demasiada importancia, güey. O sea, finalmente no se cayó. mm, O sea, sí es no importante, pero sé. al mismo tiempo, pues no sé, o sea, tampoco es como que, güey, digo, en Es, esto es algo para pensar, ¿no? O sea, es qué que tan a nivel importantes en nuestras usuario, vidas. mira, fíjate, a nivel usuario, sí es una mamada, evidentemente, güey. O sea, a nivel nosotros sí es una mamada. Pues no pasa nada, nada más no viste en alguna favorita de Instagram un rato y ya, X. El pedo ya es que sí ya hay gente que vive de redes sociales, literal. Las nenis. Las nenis, por ejemplo, exacto, cuestiones de publicidad en Facebook, ese tipo de cosas. Ok, a lo mejor ahorita no es la gran cosa para la mayor parte de las personas, porque la mayor parte de las personas no vivimos redes sociales, pero eso está cambiando y sigue cambiando, güey. Entonces, no sé. Además, la cantidad de información que tenemos en esas redes sociales sí está muy cabrona y sí Bueno, es pero muy sensible. Sí. ya aclararon que no hubo afectación de información y filtración. O sea, literalmente así como tú vas y pateas el cable en tu casa, así pues, pasó, ¿no? Pasó y ya, güey. No me acuerdo dónde vi Pero, que lo que estaban haciendo, que lo que pasó fue que realmente estaban como queriendo atacar Facebook y entonces, o hasta hubo un punto en el que inclusive la propia dirección de facebook.com estuvo libre, inclusive la podías comprar. Si tenías $1,000,000 por ahí, podías comprar la dirección de Facebook inclusive. Y la teoría era que sí intentaron atacarla y que lo que hicieron fue sacar Facebook de internet para que no se vea algo, impactada. algo de lo que hay que hablar es del contexto en el que pasa todo esto, ¿no? Ahorita Facebook está en una situación bastante difícil porque, no sé si supieron que hace poco una trabajadora, directora de, una gerente de calidad de producto como Facebook, liberó una información delicada que se llama los Facebook Papers, Ujú. en el que está hablando sobre cosas más, cosas menos, sobre la política comercial de Facebook, ¿no? Y esta política comercial de Facebook también reconoce que hay como cierta, bueno, como Facebook y sus productos, ¿no? No solamente Facebook, sino Instagram y WhatsApp, ¿no? Que es una empresa que pone el dinero y el beneficio económico por sobre las personas, ¿no? Pues nada, lo que le estaba diciendo es que justamente Facebook, el problema es que toda su infraestructura la tiene muy concentrada en puntos. ¿Por qué? Ujú. Por cuestiones de seguridad. Entonces, este router, que se supone que fue el que falló, es el que funciona como las torres de tráfico en los aeropuertos, que asigna la mejor ruta para los datos. Ok. Entonces, a la hora de configurarlo y no sé qué, o sea, cambio le hicieron, fue cuando como que hizo cuello de botella y falló. Entonces, ese fue el fallo técnico y porque está muy concentrada su infraestructura. Sí, mira, yo creo que retomando un poco el tema de Raúl de, pues mucha gente ya depende de Facebook, Sí, claro. pues no sé de qué tan, pues sano sea para pues, nosotros ya como, no sé, sociedad o como comercios, por ejemplo, pues estoy pensando en comercios que tenían su publicidad, su base, donde ahí tienen, se comunican con sus clientes, pues no sé, el riesgo de depender de algo pues tan informal como una red social, ¿no? O sea, al final, pues sí, o sea, es muy útil tener tu página de Facebook y pues tener ahí un primer contacto con el cliente, pero a lo mejor no poder migrar eso a, pues ya a un teléfono, a un correo electrónico, cosas por el estilo, pues lo que genera, ¿no? Por ejemplo, un amigo que es streamer, pues es como, güey, pues ya me quedé sin chamba, ¿no? Y es como, pues sí, Sí, o Pues sea, sí. la informalidad, el comercio informal también se da mucho por estas redes. De hecho, se estima que el costo en México fue de 264 millones de pesos, Y ese es el costo pedo, güey. económico. O sea, no es posible que este tipo de sitios y este tipo de plataformas sean tan importantes como para impactar de esa manera si se caen. ¿Me entiendes? Y ahí estoy de acuerdo con Iker ahí. O sea, ¿qué tan sano es? Yo plantearé la misma pregunta. En lo personal, yo creo que es muy poco sano, pero es que también vamos a ser honestos. Actualmente queremos comunicarnos tan rápido que ya es imposible ir para atrás. O sea, sí, claro, ya es imposible ir para un correo electrónico, para un teléfono. Regresar a eso ya es imposible en este punto de la historia y no hay pues más que ir fíjate para que no, adelante. ¿eh? O sea, no, o sea, yo creo que, digo, para ciertas cosas sí, por ejemplo, nosotros que nos comunicamos por correo, pues sería una mamada, pero ya no,
en un negocio formal o algo por el estilo, es básico tener tu correo electrónico. Mm. O sea, Claro. creo que, por ejemplo, de inmediatez, eso sí, por ejemplo, pues, la primera hora de sin WhatsApp era, pues, güey, pues, Fue jodida. no sé, mis amigos, ¿cómo estarán? Pues no les puedo hablar por Instagram, no les puedo hablar por Messenger, pues por Twitter, ¿no? Pero imaginemos que pues también Twitter se cae o no todos tienen Twitter y pues como de no saber de la gente en las horas es como, güey, ¿qué habrá pasado? Y es como, güey, pasaron 6 horas, ¿no? O Ah, sea, exacto. simplemente Podemos estoy con hablar mis por papás. teléfono. Nos cuentan cuando salen o salían, era pues, güey, pues voy a salir a tal lado y pues nos comunicamos cuando regrese. A ver Sí, si volvías, totalmente. ¿no? Ajá, o sea, digo, eran otros tiempos y de seguridad y todo eso, pero pues era como, pues, güey, o quedabas tú con alguien, oye, Jorge, nos vemos en el café mañana a las 4, pues va, y tú llegabas ahí con la esperanza de que Jorge se acordara de que era a las 4 ahí y que ahí nos Sí, o viéramos. sea, O sea, si quedabas en algo, tenías que estar ahí, güey. sí, no. Era ese Pues compromiso a claro. huevo, la neta. Sí, o sea, aquí hablamos de varias cosas. Hablamos de la interacción social en nuestros tiempos, hablamos también de lo que son las actividades informales o las actividades digitales. Estamos hablando de varias cosas porque México, de hecho, es el quinto país con más usuarios en Facebook. Entonces, estamos hablando que ya no se trata solamente, como tú dices, de cosas de ocio. Se trata también de cuestiones económicas, cuestiones incluso entre instituciones, o sea, porque realmente se usan estos medios también para esas cuestiones. Eso también me habla de la cantidad de parejas tóxicas que se crean perfiles falsos para andar checando a Alex. Pero bueno, esa es otra cosa. Ya se proyectó aquí Sí, que de Raúl de hecho, Ya sé. cómo... no, ahorita que menciona esto, precisamente Hootsuite, no sé si conocen esta plataforma, Hootsuite administra redes sociales y cada año publica un informe muy importante que se llama We Are Social. En este informe menciona que la cantidad de usuarios que tiene cada red social en nuestro, bueno, en el mundo, y por ejemplo, de las 129 millones de personas, hay como 100 millones de usuarios activos en redes sociales. No es que 29 millones de personas no los tengan, probablemente sean más, solamente que hay muchas cuentas. O sea, por ejemplo, yo tengo 2 cuentas de Facebook, pero me imagino que hay personas que tienen hasta 20 y hay un chingo de bots. Por ejemplo, personas que hay en Facebook en México, hay 93 millones. O sea, es mucho más que la cantidad de personas que tienen acceso a Internet en nuestro país. Sí. Y es lo que dice Raúl. O sea, Es el mismo cuentas fenómeno múltiples. de que hay en la Ciudad de México hay más coches que conductores. O sea, es igual. Uh-huh. Entonces, híjole, yo concluiría de todo esto que sí nos hace ver qué tan vulnerables somos en nuestra economía, en nuestras actividades y hasta en nuestras relaciones personales y nuestro día a día. Porque neta, sí hay gente que se siente mal si no tiene alguna red social. Porque, ok, a lo mejor en nuestro caso, pues no pasa de que no tengas algo que ver mientras cagas X, tienes YouTube, pero si hay gente que depende de eso inclusive para la propia aprobación que siente para con respecto a la sociedad y ese ya es un tema muy grande que podríamos tocar en alguna otra ocasión. Ahora, también, ¿cuál sería un pro, supongo, de este apagón? Que otros competidores, o sea, eliminar el monopolio de Facebook, otros competidores se llevaron usuarios a la hora de que se apagó WhatsApp y todas estas Telegram, redes de mensajería, que fue Telegram, exacto. Del lugar 56 pasó al quinto lugar de las aplicaciones en Estados Unidos más descargadas. Entonces, la red pues ahí hay que favorita tomarlo de en Memo cuenta. Aponte. ¿Cuál? Bácala. Y uno, ¿Es la que le gusta? ¿Qué hago Pero yo? ¿Qué miren, hago? yo digo que con Messenger y Hi-Fi no hubiera pasado esto. Exacto, sí. creo O que sea, no, me o sea, queda mandas un claro. zumbido y ya. Mira, yo creo Exacto. que ahorita, tomándolo un MySpace poco nunca se cayó. más en MySpace nunca serio, se cayó. pues cómo los monopolios nos No, afectan, ¿no? Porque no solo se cayó Facebook, Instagram y WhatsApp. O sea, básicamente todas nuestras redes sociales, empresas, ¿no? todo lo que usamos, ¿no? O sea, realmente si Las 4 redes yo, sociales más usadas en México, sí, incluyendo Facebook Messenger, o son sea, las 4 más usadas en México. porque se cayó Facebook y pues bueno, con eso se cae todo eso. Entonces, pues bueno, no tenemos a lo mejor Telegram, ¿no? Pero saber pues, descargar Telegram, hacerte un usuario y pues buscar a tus contactos, pues no es práctico, ¿no? O sea, la verdad, la gente que lo hizo fue por desesperada de, pues, güey, necesito comunicarme, pues manda
pinche SMS, ¿no? Todavía existen. Ujú. O sea, de hecho, así yo me comuniqué con las Pero personas sí, en mi varios. trabajo. O sea, como de, pues, güey, necesito saber dónde estás o no sé qué, pues, un SMS, También ¿no? llamarlos. También, o sea, No lo sé. No, es que ¿sabes Bienvenidos cuál a... es? Que de ¿Sabes hecho qué es lo apenas salió una curioso? nota, ¿no? Que Así somos la es, Alfie. generación más muda, con menos llamadas telefónicas. No, pero ¿sabes qué es lo curioso? Que de hecho ya mucha gente, y me incluyen esas, que yo ya considero grosero que me llames si no es por algo importante. Y preguntarme antes. a mí se me hace un ataque a mi persona. O Sí, no, sí, preguntarme no me antes. preguntas antes. Exacto. O sea, si no me estás marcando por una emergencia, no me llames. O pregúntame antes, exactamente. Yo De me hecho, preocupo cuando alguien me marca. O sea, exacto, si tú me marcaras, sería como de verga, ¿qué pasó? exacto. ¿Qué pedo, güey? ¿Qué pedo? ¿Qué necesitas? Sí, sí pasa. Se cayó el podcast? Y de hecho, tuve que trabajar con una ¿Nos cancelaron? Centennial, tuve que trabajar con una Centennial jovencilla hace un tiempo, y güey, si le marcabas o le pedías chance para marcarle o algo, como que se emputaba. O sea, como que de neta no les gusta a los Centennials hablar por teléfono, bajo Ay, ninguna estas circunstancia. nuevas generaciones. Ya Mira, yo sé, soy güey. esa persona que le vale igual te llama, pero bueno, Sí, es muy bueno. en conclusión, vamos a pasar con el siguiente tema del día de hoy, que son Pandora los Papers. Pandora Papers, una investigación que hizo el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación sobre los fraudes ¿Cómo te fiscales, sobre el va, mi desvío de recursos. amor? Alfie, ¿nos quieres dar un ¿Cómo contexto de te esto? va? Pues esto es como seguimiento a algo que ya había pasado previamente. Hace como aproximadamente 6 años que se publicaron también los Panama Papers, Exacto. Ujú. en el que este mismo Consorcio Internacional de Periodistas le llegó información de la firma Mossack Fonseca, que era una firma de abogados que hacía esta tercerización de empresas. De Jorge no quiere declarar los impuestos, entonces creamos una empresa fantasma en las Islas Vírgenes, en las islas, bueno, en Panamá o en las Islas Caimán, y, o sea, de ahí se va el varo, ¿no? Entonces no se tiene que declarar en su país. Si quieren entender un poquito mejor cómo se maneja ese tema, hay una película en Netflix, que es de Netflix, de hecho, que se llama La Lavandería, con Gary Oldman, Antonio Dicen que es muy Banderas y buena, Meryl ¿no? Streep. Es muy buena, es muy buena. Y con Meryl Streep, véanla, es muy buena, y ahí se entiende un poquito mejor cómo trabaja. Bueno, y en este caso, igual, el mismo consorcio hace esta investigación, publica los Pandora Papers, en el que de nuevo se publican una lista de personas y las empresas, o la línea de empresas, porque a veces no está la persona directamente conectada con la empresa, sino con otra empresa que a su vez tiene otra empresa, que a su vez tiene otra empresa, que tienen varo en paraísos fiscales, por así decirlo. Es interesante porque, bueno, hay muchos mexicanos, de los cuales ahorita vamos a ver de quiénes están, pero al igual que los Panama Papers y estos Pandora Papers, hay pocos ciudadanos americanos, porque Estados Unidos, aunque no lo sepan ustedes o muchos no lo sepan, es un paraíso fiscal Los United. en varios estados. Oh, no mames, ¿en serio? El régimen fiscal de Estados Unidos no es federal. Entonces, cada estado tiene su propio régimen fiscal Mira. y sus impuestos a la riqueza. Entonces, por ejemplo, por decir, yo no sé cuál es cuál, pero por decir, Luisiana o Michigan tienen un régimen fiscal muy, muy rudo y, no sé, o algún estado, Utah, tiene un régimen fiscal muy, muy laxo. Entonces abres cuentas allá y por eso hay pocos americanos. De hecho, si ven, o sea, las listas, tanto los Panama como los Pandora Papers, o sea, son pocas personalidades gringas los que están ahí. Mira, no sabía. Sí, no, Datazo, ¿eh? es todo un entramado de nacionalidades esto. Y justamente como dice este Alfie, bueno, pues lo que nos afectó aquí sobre todo fueron contratistas de Pemex que se vieron involucrados justamente en riquezas ocultas que tenían en paraísos fiscales y que se dieron sobre todo en los sexenios de Calderón y de Fox, Peña que Nieto. fue cuando se Fox, permitió wow. esto. De los dos. Sí, o sea, fueron varios sexenios, ¿no? Pero fue desde Fox en adelante. Sabemos que todos jalaban parejo, entonces. ¿Pero qué creen que no se de este chisme? Hay mucha gente de la Ah, no 4T en está. estos. Ahí estaba Julio Scherer, por ejemplo. Así es, ex consejero jurídico de presidencia. ¿Quién más? ¿Quién más? A ver. José Manuel Sanz Rivera, jefe de la oficina del gobernador de Morelos, jefe de la oficina del CUAU.
Fernando Donato de las Fuentes, secretario de gobierno de otro estado. Juan Carlos Márquez Hein, secretario de Salud de Oaxaca. Armando Guadiana Tijerina, que es senador de la República por Morena, por el estado de Coahuila, es un empresario minero y, bueno, esto nos va a llevar al siguiente tema ahorita, si quieren lo toco. Claro. Que es minero de carbón. Estuvo muy metido en la promoción de la ley combustóleo, que se habló mucho a principios de este año. Y hablando del sector energético también, de la 4T, tenemos a Julia Abdala Lemus, supuesta, y pongo entre comillas a los que no nos están viendo el video, supuesta pareja de Manuel Bartlett, el cáncer favorito de México. O sea, el señor lleva 20 años con ella, la señora ya lo he visto en calzones y todo, y él dice que no son nada. Está bien, yo solamente les digo, si así le toca a ella, imagínense ustedes, chavas, pobres. La verdad es que sí, ¿eh? Qué feo que se nieguen. Qué feo que se nieguen. No, Pero pero miren, a ver. Sí, más o sea, es más feo negar a tu pareja que tener dinero en paraísos fiscales, ¿no? Sí, claro, la neta. claro. Porque mientras el varo también lo compartas con ella, no pasa nada. Pero ¿Por bueno. qué son malos los paraísos fiscales, amigos? Díganos. A ver, o sea, por ejemplo, ahí podemos empezar como por qué es, pues, qué es un paraíso fiscal, ¿no? O sea, finalmente es más o menos lo que han dicho, pues tú abres una cuenta en otro país, en otra región, en lo que sea, y declaras tus impuestos allá de alguna forma. Y entonces, pues no pagas tú los impuestos que debes en tu país. Por ejemplo, ejemplo bobo, ¿no? Aquí pagas el 16% de IVA, pero en Panamá pagas el 2%. Entonces, pues tú declaras tus ingresos en Panamá y pues pagas el 2% del IVA ya en Panamá en vez de 16 acá. Pero Claro. lo que está mal ahí, tú dices, bueno, pues tiene sentido, ¿no? Es buena estrategia. Es que esos recursos tú los generas aquí. O sea, bueno, entonces cuando tú, no es ilegal llevarse tu dinero a otro país, es totalmente legal, es factible, se puede hacer, pero después de haberlo declarado. Entonces, no sé, tú generaste $1,000,000 aquí, pues bueno, pagas, digo, es un ejemplo bobo porque obviamente pues, se pagan otros impuestos, pagas el IVA, 16%, pues pagas tus 160,000 pesos de impuestos y después te lo puedes llevarte o invertir a donde tú quieras. O sea, ya lo puedes invertir en Panamá y bueno, si en Panamá tú haces negocios con esos $940,000, pues bueno, o bueno, 840, pues está bien, ya declara tus impuestos allá. Exacto. O sea, el tema es que tú te estás llevando el dinero para que parezca que lo produjiste en otro lado, cuando no es así. Y Ajá. entonces gozar de los beneficios fiscales de otro país. Exacto. Y es lo que ya está. Y que es dinero que no se queda en el país y que no se usa para los trenes mayas, pero tampoco se usa para Ahora, ojo, cosas que sí importan. habrá gente que nos diga, ay, pero por ejemplo, que el Rubius no hizo eso. No, el Rubius, por poner un ejemplo, hizo otra cosa, que es irse a producir a otro país. Si tú te vas a producir a otro país, se vale, es una buena, esa sí puede ser una buena estrategia fiscal. Si tú estás dispuesto a producir en otro país por beneficios fiscales, adelante, es lícito, pero tú no puedes producir en un país y hacerlo pasar como que lo produjiste en otro nada más para ahorrarte los impuestos. Eso es lo que es Exacto. ilegal. Ahora, esa es una cara de la moneda, los impuestos. La otra cara de los paraísos fiscales es la opacidad en la información y en la rendición de cuentas. De hecho, esta filtración de los Pandora Papers filtró casi 11,9 millones de archivos. Entonces, realmente, les digo, no solamente es cuestión de evasión de impuestos, sino también de fondos provenientes de actividades ilícitas. Perseguir por evasión fiscal, pero ya los políticos, pues ya podrías perseguirlos por peculado, enriquecimiento ilícito y evasión fiscal. Porque como dice Jorge, al ver tanta opacidad de, pues, de dónde viene la cuenta, dónde llegó, pues abres una cuenta fantasma en, pues, como les digo, en Panamá, en las Islas Caimán o lo que sea, pues ahí metes tu dinero, pues, hay también lavado de dinero, está ahí aplicada a los dos. Uh-huh. Y pues como no lo declaras, pues se lava y pues ya lo puedes usar para otras cosas. Entonces también al ver, por ejemplo, por eso hay tanto políticos. O sea, los políticos, pues en realidad no tienen tanto dinero. O sea, por muy bien que gane un político, pues que de repente aparezca con $20,000,000, pues es como, pues ¿de dónde? Entonces, pues. Sí, claro, O sea, sus resultados están marcados por reglamentos y tabuladores. sí, exacto. O sea, todo ok, o sea, un político puede ganar muy bien y tener pues sus inversiones y lo que tú quieras, pero pues también hay veces que dices, a ver,
esto, pues, ¿de dónde sacó una Casa Blanca, no? Sí, o sea, 150,000 pesos al mes no te dan para 3 departamentos en Nueva York. O sea, no, Ajá. no, no. Entonces, vaya, aquí el tema interesante realmente es, ¿y la 4T? ¿Qué pedo? O sea, Y eso es lo que me interesa, porque, por ejemplo, ahorita que agarraron a la Wave del perro de pelea y el perro de búsqueda o sea, están buscando ratas con la Wave, pues, ¿qué van a hacer? Porque hay gente como muy poderosa o gente relacionada con gente muy poderosa, ¿no? son capaces de Entonces, hacer van a usar lo de Cienfuegos. la Wave, son No, capaces, no, lo quieren deja tú hacer. eso. No, van a hacer lo que hicieron con Cienfuegos. Que resulta que la DEA y quien tú quieras tenía todas las pruebas y todo, ya lo Ay, iban a no, enjuiciar. Y cuando se lo traen para acá, ay, no, no había ninguna prueba. sí, no, aquí lo que va a pasar y va a ser interesante es, por ejemplo, pues porque tenemos gente de la 4T y pues gente de la oposición, ¿no? Digo, aquí, como pues, es México, pues nadie se salva. O sea, realmente lo que se aprende día a día es que pues, del partido que sean, pues todos han robado, pues una mierda. La Entonces, corrupción es estructural, o sea, no es solo de un ajá. partido. Entonces, aquí Claro. lo interesante va a ser qué hace Morena. Va a utilizar a la WIF contra esta gente, pues, de oposición, dejando a los suyos de lado, se va a ir contra todos, no va a hacer nada. Porque digo, siendo honestos, lo que pasó con los Yo Panama creo que sí va a Papers agarrar a fue más alguien. show y no mames, esos Panama Papers. Pero al final, pues, Nadie Porque hizo nada, ahora, nadie hizo ahora nada. ahí va parte de la respuesta del gobierno, ¿no? Que el SAT dijo, no, es que nosotros ya nos adelantamos a los Pandora Papers, ya empezamos auditorías, ya alguien pagó la mayor, este, eh, deuda. no, el mayor pago al SAT de cualquier contribuyente, que fue de 5,800 millones de pesos por Ay, haber hecho uso de estos paraísos fiscales. Entonces el SAT dijo, no, nosotros ya hicimos el trabajo, nos adelantamos, ya hasta le cobramos a una sola persona los 5,800 millones. Entonces el SAT ahorita ya está dando una respuesta, que sería, supongo, la oficial, ¿no? Que ya se está haciendo las averiguaciones. y con eso ya no haces nada. Porque de dientes para afuera, a la 4T le encanta mamar, pero ya en la realidad, pues, a ver si lo comprueban, a ver si es cierto, a ver en qué para todo esto. Al final no van a hacer nada contra nadie. Tú lo dijiste, la corrupción es estructural y yo lo dije hace rato, todos jalan parejo, así de fácil. Pero yo sé quién va a pagar Ojalá por no le todo haga nada esto, a Luis Raúl. Miguel. ¿Quién va a Yo pagar? sé. Alejandra Guzmán. No. ¿Alejandra Guzmán está? Gloria Sí, Trevi. y Luis Miguel también. No, ¡Ay! Alejandra Guzmán y Luis Miguel están Para, ahí. O pues sea, para que tiene, vean el calibre. o sea, ella sí tiene varo para hacer el amor Sí. con otro. Ey. A Pero huevo. Luis ¿saben Miguel yo quién va creo a que tiene pagar todo suficiente para esto? buscar a su mamá. El Mossad cobra, ¿eh? O sea, no es barato. Sí, no. Ah, Pero ¿quién va a pagar entonces? ¿Quién pues va a pagar por todo esto, Jorge? ¿Ah, yo? tú Ah, sí. y yo y nosotros, porque Ah. gracias a esta movidita se reforzó el argumento para la reforma que hubo para que todos los mayores de 18 años se inscriban a saldo obligatoriamente. Ujú. Entonces, mayor presión fiscal sobre nosotros. Ayuda a no sé declarar Y impuestos. menores Mira, ingresos. de por sí, ¡Yay! y de por sí ahorita el gobierno está ávido de nuestro varo, porque ya no sé si ya viste que quieren grabar las transferencias entre mismas Ah, cuentas, sí. lo Pues cual es Sí, ilegal, claro, nos lo o sea, cual hacen es si ilegal. tienes un como... gasto público todo deficitario, pues obviamente lo vas a cargar a los impuestos y Pues si puedas tienes sacar un gasto para... público que necesita dinero para construir un Y una tren, refinería. perdón, una refinería que se va a inundar, pues Exacto, pues qué mejor que con Y un impuestos aeropuerto en casa de la China. del sector productivo. Entonces, los Pero, Pandora Papers ujú, le están abriendo la caja de Pandora a todos los contribuyentes. Sí va a haber consecuencias, pero para nosotros. Tienes Sí, toda al la final. razón. exacto. sí, Tienes toda la y razón, Jorge. para Sí, el mira. dueño de Grupo Val y para el dueño de Grupo Sí. México, que son también gente que está ahí, ni madres. Sí, Tienes mira. toda la Y si razón. la pagan, la van a pagar y ya, güey. O sea, van a pagar sus, no sé, 3,000 millones de pesos de impuestos o su No, y multa o lo que sea. Y negocian, por porque ni eso siquiera van a pagan todo, pagar güey. algo y sabes que los güeyes van a seguir siendo ricos. O sea, o sea, al final no les va a pasar nada. En todo caso, va a haber recortes de personal o va a haber, o sea, al final, pues el rico nunca paga, ¿sabes? Ujú. Exacto. Entonces, pues esa es la solución de esta tragicomedia mexicana. Vamos a pagar nosotros sus cosas. ¿Cuál es su conclusión, chavos? La mía es tax de rich. Tax de rich. Es,
Pues sí, pero también. Eso no es muy neoliberal de tu parte, pero está bien, se respeta. Oigan, pero mi pregunta es, ¿y esto cómo se conecta con la ley apagón? Que cuando nos suban los impuestos Bueno, nos van a pagar la luz y nos vamos a quedar como Exacto. Venezuela. Pero bueno, vamos a pasar a nuestro último tema del día. Ahorita te doy la palabra, Alfie, que es la reforma eléctrica de AMLO, que va a crear esta CFE Hulk, ¿no? Porque Se aparte es fue. verde, no la CFE Hulk, entonces sí, CFE Hulk. ahorita, sí. Entonces, cuéntanos, Alfie, cuéntanos. Nótese que dice Hulk, Bueno, maldita tía, está bien. sí. Hulk. Yo iba a decir una CFE Digievolución nivel mega, pero gracias por decir Hulk porque es menos ñoño de mi parte. Ya lo Ok, dijiste. igual ya lo dijiste, pero está bien. O sea, Sí, ya comprobamos que gracias. ya comprobamos que Alfie era el niño que olía feo en el salón, en la primaria. O sea, Sí, Revelaciones sí. fuertes. Raúl Yo es era el que el olía niño que niño daba feo, que vueltas y olía feo. decía Ultra Digivolsa. Sí. Eras un niño muy solo, Pues Alfie. bueno, no, tenía muchos amiguitos que también jugaban Digimon conmigo. y también olían feo. Oh. Olían peor probablemente, Ok. olían peor No, probablemente, no pero lo a sé. ver, ¿por qué es una digivolución de la Ok, CFE? antes de esto, bueno, o sea, hace unos días, el 30 de septiembre, nuestro señor Cottonhead presentó una iniciativa al Congreso para una reforma a la industria eléctrica de la Cámara de Diputados. Esta es una reforma constitucional. Por Ahorita voy cierto, que es como a la ahondar más tercera en que esto. presenta, ¿no? Sí, así es la tercera que presenta. Esta es una propuesta para modificar los artículos 25, 27 y 28 de nuestra Constitución. Necio el cabrón. Asimismo, 9 transitorios, así es. En general, va a permitir que la CFE deje de ser una empresa productiva del Estado, ahorita les explico por qué, desaparezca sus subsidiarias y se convierta en Hulk o en algo más poderoso. Probablemente la CFE Thanos con las gemas del infinito. Ahorita les explico por qué. Pues bueno, la reforma también tiene que ver con minerales. Esto no estoy tan informado para hablarles, pero declara que el Estado será el único encargado de explotar los minerales considerados estratégicos, en específicamente el litio y algunos minerales que salen de la explotación del litio, como el oro o el níquel. Algo que nos dicen mucho y que dicen mucho los medios recientemente es que esta reforma es una reforma eléctrica y le dicen la ley apagón. Va mucho más allá y esto es algo que quiero ahondar durante este tiempo. Como dijo Raúl, va mucho más allá, tiene que ver con reguladores, tiene que ver con afectar a los usuarios, pero también tiene que ver incluso con afectar a Pemex. Y como dijo Raúl, esta es la tercera vez que lo hace. La primera vez fue con una modificación a la ley a través de la Suprema Corte. La segunda fue con una ley que se llamó, bueno, que conocimos a principios de este año, que fue la ley Combustóleo, que era una modificación a la ley de la industria eléctrica, que es una ley secundaria, no es, perdón, es una ley secundaria, pero no es constitucional. Este caso sí es una ley constitucional. La ley de la industria eléctrica le llovieron amparos, todavía hay más de 600 amparos en activo por la ley de la industria eléctrica. Y en esta cuestión, que es una reforma constitucional, no nos podemos amparar. Entonces, si nuestro abogado nos explica por qué no nos podemos amparar por una reforma. Cuando violan tus derechos humanos, ya sea por una ley o un acto de autoridad. Entonces se puede interponer un amparo directo o indirecto. En este caso, pues podríamos decir que podrías interponer un amparo indirecto a hacer una ley, pero los amparos son cuando el acto de autoridad o la ley va en contra de la Constitución. Entonces, por lógica, no te puedes amparar en contra de la misma Constitución, porque tú cuando reclamas algo es que es inconstitucional, y cuando pues, algo es constitucional, pues no puede ser inconstitucional, obviamente. Entonces, pues, no hay amparos. Y aquí el tema es que, pues, supuestamente la alianza PRD-PRI-PAN iba a ir en bloque como oposición a todo este tema, y pues resulta que el PRD andaba de, sí, nos oponemos, el PAN, sí, nos oponemos, y el PRI de, ay, ¿qué pasó? A ver, ¿cómo está? A ver, hay que pensarlo, hay que ver A mí cómo no me está. presionen. Exacto, o sea, hay que sí, ver, o sea, AMLO le habló bonito, porque pues entre priistas se entienden, ¿no? Entonces, pues, sí, ese es el tema, ese es el tema.
Sí, ahorita bueno, realmente, antes pues de... una reforma constitucional no pasa así como así, pero pues ya si tienes al partido, a Morena, pues al PRI, al Partido Verde, que pues va a ser el factor, pues ya haciéndose amiguitos, pues bueno. Y digo, y con esta superposición que tenemos, pues tampoco hay muchas esperanzas. Por lo tanto, esto tiene implicaciones hasta políticas. Entonces, sí, sí está denso el tema y tiene muchísimos bemoles. Entonces, sí valdría la pena que la gente que nos escucha le eche ahí Sí, que lo una leída. exploremos más. Sí, la verdad, sí. Sí, claro. Pues Ahora, yo ¿por les voy qué? a hablar de... Bueno, sí, Raúl, ahorita... No, de hecho sigo te iba a porque... preguntar, pues, entonces, por qué se relaciona con el tema anterior? Es que, o sea, es gigante. Es que sí, o sea, es una CFE normal, pero la quieren hacer un mutante más poderosa que una Secretaría de Estado. Y ahorita les explico por qué. Va a ser como Imhotep en la Primero, momia, que absorbía a todo el mundo para O regenerarse. sea, La para, CFE va a absorber un chingo de cosas. sí, no, tantito yo como creo que más. contexto, Yo sí creo que le van a dar las gemas del infinito. porque justamente estaba, ay, güey, estaba viendo qué va a absorber la CFE y va a absorber así, pues la verdad, varias como cosas que se descentralizaban un poco, incluyendo la CRE, que es la Comisión Reguladora de Energía, el Centro Nacional de Control de Energía, CENACE, y la Comisión Nacional de Hidrocarburos. O sea, como dicen, pues realmente están centralizando todo. Los órganos reguladores, exacto. Ajá, Mira, exactamente. Y lo que Y nos esto, dice es que no solamente es en cuestión eléctrica. sino también de hidrocarburos, de gas, y pues al quitar estos reguladores, pues lo que estás haciendo es como dejar todo en manos del Estado, que digamos, vamos a hacer este programa y decir, pues es que todo en manos del Estado tiene más control, pues el Estado tiene el monopolio de muchas cosas y pues el Estado controla, ¿no? así como acabamos de criticar una cosa medio neoliberal, ahorita estamos criticando algo muy estatista, Ajá, porque sí está O bien sea denso que este pedo. la regulación estatal no es mala per se, no, pero en México se ha comprobado que no es eficiente y es muy corrupta. O sea, No, pero es que ojo, no, la regulación bajo ninguna circunstancia es mala. El pedo es el control. Una cosa es regulación y otra cosa es control total. En México no conocemos las regulaciones, conocemos el control o la completa desregulación. Es lo único que conocemos. Y ahorita ya íbamos en un camino a algo parecido a la regulación A una y transición. ahora para atrás otra vez. Y es una mamada. Porque la realidad es que en México Pues, toda la gente cree que solamente hay un switch de arriba o abajo, estatismo o liberalismo y a la verga. Y no es cierto. Existe la regulación y la regulación es buena, pero no, bueno, claro, o claro, sea, la el control regulación siempre va a tampoco ser es buena, no tan puedes estar malo, ¿sabes? o ¿cómo, sea, cómo? la regulación pues el siempre control va a no es ser buena, malo, pero es sí a es huevo. eficiente y ahí es hacia donde quiero ir. Exacto, exacto. Primero que nada, quería explicarles qué es una empresa productiva del Estado. Gracias. Dale, Eh, a tu Pemex Pemex. y CFE son empresas productivas del Estado. Surge con, con una intención de eficientar el Estado como una entidad para gastar, no para generar ingresos. O sea, el gobierno no está pensado para generar ingresos y las empresas sí. Y la noción de hacer estas dos empresas como una empresa productiva como empresas productivas del Estado significaba cambiar el switch, o sea, el switch mental de las entidades para que buscaran la eficiencia y la generación de varo. ¿Por qué? Porque ninguna de las dos es eficiente ni genera suficiente varo. Esto pasa con la reforma energética de 2013 o la reforma eléctrica de hidrocarburos de 2013. También, ¿por qué? Porque se abre un mercado, tanto para la producción de energía eléctrica como para la producción de hidrocarburos. Y como el gobierno no puede competir como gobierno en su entidad de gobierno en este mercado recientemente abierto, surge esta como son empresas productivas del Estado que se supone que compiten en igualdad de condiciones, pero Y nada más, poco así eficientes. como abonando un poquito, teóricamente esto también ayuda a que el gobierno pueda tener cierta participación en áreas estratégicas productivas y a su vez, de esta manera, se vuelven competitivos y por lo tanto más eficientes, en teoría. Porque no son eficientes. De hecho, Pemex y CFE tienen un pasivo laboral impresionante. Una gran parte de sus ingresos, si es que los hay, hago énfasis en si es que los hay, se van al pago de pensiones y sueldos. De hecho, Pemex es la 10ª empresa petrolera mundial y es la primera empresa con mayor cantidad de personas contratadas. O sea, es un monstruo que no hace Entonces, nada. eso no... Es un Snorlax. Ajá, sí, eso, ajá, que Básicamente. no hace nada, tiene un chingo de banda y no logran hacer lo que tienen que hacer. Es un Snorlax, a huevo. Y pues bueno, estas dos empresas durante años tuvieron este régimen extraño de poderte pensionar con el doble de tu sueldo.
tengo una tía que se pensionó de CFE con el doble de su sueldo. Crack. O sea, estuvo muy, muy chido. O sea, estuvo muy, muy chido por ella, pero muy culero por nosotros que vamos a pagar su pensión por años, ¿no? Y se pensionó súper joven. Entonces, imagínense cuántos años vamos a pagar este pasivo laboral y cuánto dinero nos va a costar a los contribuyentes. Pues por eso no Y tenemos pues bueno, pensión CFE nosotros. también decimos que es una empresa ineficiente, tanto a nivel ambiental como a nivel de generación, básicamente porque genera poquita energía a mucho precio. ¿Y por qué quieren eliminar la figura de empresa productiva del Estado? Pues, sencillamente porque las empresas productivas del Estado tienen topes de deuda. Y si las regresas como una entidad de gobierno, como una secretaría o un equivalente, como una paraestatal, como lo fue en su momento, puedes esconder las pérdidas y las ineficiencias. Y pues van a estar obligados a rescatar todo el tiempo, más bien. Recordemos que este gobierno vive en 1970 y neta cree que el petróleo es la única manera de sacar adelante al país, a pesar de que llevó 2 putas crisis petroleras que nos demostraron que no es cierto y seguimos pagando las consecuencias de ambas. Sí, mira, al final las empresas productivas del Estado no son en sí una mala idea, pero pues ya vimos que no han funcionado. Exacto. O sea, el Estado tenía una Pero empresa. es por la administración que tiene. Por eso, o sea, en principio no es una mala idea que el Estado tenga su empresa, genere, pues ahora sí que tiene su monopolio, pues el petróleo, la electricidad, pues bueno, realmente no tiene competencia, pero funciona como una empresa. Al final, No, pues la pero sí verdad, tienen competencia y esa es la idea. Exacto, las Pemex ideas no que tiene tengo. competencia. O O sea, sea, la tuvo hasta hace o sea, sí poquito. tienen Ujú. competencia. Exacto. En teoría todavía tienen, pero en ciertos sectores. Hasta Por que eso, llegó o sea, AMLO y hizo su desverga. sí, o sea, por ejemplo, con la reforma energética que llegaron otras gasolineras y ya no solo había Pemex, bueno, ahí hubo algo que es entre comillas, porque realmente la gasolina la siguen sacando de Pemex, o sea, Ujú. Sí, la es, siguen sacando de Pemex. o sea, Bueno, realmente es, pero fue el primer paso hacia algo que jamás sí, queremos ver en México. sí, Sí, exactamente, pero también para ya, exploración y producción de petróleo ya hay como muchas empresas que lo están haciendo mejor que Pemex. Y para la generación de electricidad, por lo menos hasta antes del 2019. Ahora, como para ya ir ahora sí que, cerrando, porque se nos está Bueno, acabando el tiempo, ¿puedo? ¿por qué le están volviendo Thanos con las joyas del infinito? ajá, Respecto al tema de la subsidiaria de Pemex, o sea, Ujú. la exposición de motivos, Cotton Head dice que la reforma fragmentó CFE y que tiene un desmadre y que es más caro operarla porque la fragmentaron. Pero pues vamos a desmentirlo, ¿no? Esta división es completamente lógica en cualquier cadena de valor. Esto pasa en todos los productos, o sea, CFE se separó en producción, transmisión y distribución, perdón, suministro, ¿no? Y pues eso pasa en todos los productos. O sea, Coca-Cola pasa en Pemex, pasa en Sistema de Aguas de la Ciudad, pasa en todos lados. Hay una división. Hay una división lógica en las cadenas de valor. Y Mira, de hecho, ningún suministrador tiene energía propia. Cualquiera que haya trabajado Bueno, con o en empresas grandes sabe que es muy común que las empresas entre más grandes, más filiales y más empresas hermanas y más razones sociales tienen, porque se dedican a distintas cosas, aunque al final vendan el mismo producto. Es normal. y pues sí, o sea, CFE puede producir la energía, de hecho produce el 50% de la energía que se utiliza en nuestro país hasta el año pasado. Y otro tanto lo producen los particulares mediante esquemas distintos. Y pues a inicios de la reforma, CFE producía el 60% y conforme o sea, de la reforma energética de 2013, y conforme fue pasando el tiempo y fue funcionando, esto fue creciendo hasta el 60%. Y esta reforma, algo que se repite mucho de la información es que plantea que CFE tiene que producir el 54% y que los particulares pueden producir hasta un máximo el 46% de la energía eléctrica del país. Esto, es una cosa completamente arbitraria. No hay un criterio técnico que diga por qué esto tiene que pasar, no hay lógica. Y lo que subyace atrás de esto es darnos el tole con el dedo, y es una cuestión simplemente ideológica en la que CFE predomina sobre las demás. El típico discurso de vamos a regresarle la industria eléctrica a los mexicanos. ¿Por qué? Los mexicanos. Porque a huevo yo digo que si yo lo controlo es de los mexicanos. Es el argumento de la 4T. sí, o sea, es Pues quitárselo quiere hacer como su cardenazo, ¿no? Pero en la industria eléctrica. pero sí. Así es. Pero eso es culero. una transición para poderlo hacer petroleramente, ¿eh? Porque le va a costar menos chamba. Y pues bueno, sabemos que CFE produce mucha energía, pues como ya les dije, el 50% ahorita, a través de plantas de ciclo combinado, hidroeléctricas
que son las de las presas, y termoeléctricas, que son de carbón, gas y petróleo. La que más son las de ciclo combinado y usan gas, que en teoría tiene pocos efectos a la atmósfera, pero ¿qué creen? ¿A quién creen que le compramos ese gas? A un senador de Morena. Estados Unidos. También un senador No, de Estados Morena. Unidos. Y el carbón se lo compramos a un senador de Morena. Ah, tienes razón, disculpa, sí, me confundí. Entonces, así como que mucha soberanía energética, pues no, ¿eh? Algo que Cotton Head menciona mucho sobre las fuentes renovables es que no son certeras, que son intermitentes y la verga. Cuando cualquier productor se quiere conectar al SENACE, se hace un estudio técnico de factibilidad. Entonces, es una mamada que diga eso. Y si los costos son muy altos o si va a ser intermitente, simplemente no logra conectarse a SENACE, que es el encargado de la revisión y la transmisión de redes. Entonces, o sea, CFE se va a quedar con esto, pero al desaparecer el SENACE, no va a haber quién se encarga de que CFE no, a los 46% de privados, quién los proteja para poder distribuir su energía. Sí, no, o sea, Y allá se va a volver juez y parte, o sea, porque realmente lo que van a se va a volver juez y parte. Absorber los órganos reguladores, que para quien no lo sepa, los órganos reguladores son justamente la Comisión Reguladora de la Energía, etcétera, etcétera, que son las que se encargan de, son los árbitros del juego del mercado energético. Así es. Sí, pues, o sea, la reforma energética de 2013 abrió dos canchas, por así decirlo. La cancha de producción eléctrica y la cancha de producción de petróleos, ¿no? Y pues requieren árbitros, o sea, ya hay nuevos jugadores, hay nuevas canchas, entonces requieren árbitros, ¿no? Primero surge la CRE. La CRE no surge con la reforma energética, surge desde el 94, con la apertura del sector de la petroquímica. Y también para cuando se abre la inversión al sector eléctrico, sobre todo para obras, y para actividades relacionadas con midstream, que es almacenamiento del sector gas. También gasolinerías, ellos son los que dan los permisos y hacen cosas relacionadas con distribución de petróleo, gas, electricidad. Entonces, que CFE absorba la CRE no solamente va a tener temas de electricidad, también va a tener temas de petróleo, petroquímicos y gas. Entonces, le estás dando una gema más del infinito. Otra gema del infinito que le estarías dando a CFE sería la capacidad de absorber la CNH, que es la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Esta comisión surge en 2008 para dar como ciertos criterios técnicos, geológicos y de factibilidad a las acciones petroleras que tomaba Pemex en 2000, bueno, antes. ¿Por qué pasa esto? En 2006 se publica en El Mundo que el mundo llegó a su pico de producción de petróleo. Ya no va a haber más petróleo. O sea, esto es el máximo de petróleo que vamos a poder producir en la historia. Entonces necesitamos ser más eficientes. Y esa es una reforma que impulsó Calderón de eficientar Pemex a través de la CNH. Y la intención es darles como elementos técnicos, decirles, ok, aquí sí te conviene, aquí hicimos un estudio de sísmica y si te conviene, aquí no te conviene, vas a gastar a lo pendejo y vas a perforar a lo pendejo y no vas a conseguir nada. Ahora, con la reforma energética, la CNH se encarga de la administración de contratos para las nuevas empresas que entran y se encarga de que los contratos y las asignaciones que se dan para las rondas petroleras le convengan al país. Esto es algo que se ha debatido mucho si le conviene o no al país que entren los privados, pero en la práctica nos dimos cuenta que había sectores y había asignaciones petroleras que Pemex dijo, no hay ni madres, no nos conviene. Llega a Eni y dice, es el segundo yacimiento petrolero más grande de la historia del país. Después de que Pemex dijo que no le conviene. Entonces, eso hacía CNH. Eso sería darle otra gema del infinito a CFE, porque una Comisión Federal de Electricidad va a absorber cuestiones técnicas geológicas de petróleo. Y pues bueno, o sea, le estás dando el poder de los árbitros, le estás dando 3 árbitros, que es el encargado de la transmisión, que es SENACE, le estás dando el poder de gas, petrolíferos, electricidad, gasolinerías, que se cree, y le estás dando CNH, ¿no? Y además, que es algo a lo que quiero llegar, la reforma establece que CFE va a ser el encargado de la transición energética. Ese es el pedo. Es decir,
Es decir, pasar de un modelo energético basado en hidrocarburos y contaminante hacia un modelo más limpio. El encargado de esa transición energética es la CENER, una Secretaría de Estado. Entonces le vas a dar otra gema del infinito a CFE, que son atribuciones de una Secretaría de Estado. Y además va a seguir siendo jugador. ¿Qué le debe Entonces va a López ser Obrador? juez y parte. ¿Qué le debe López Obrador a Manuel Bartlett para además cederle su piedra del infinito a este cabrón, eh? Y además es ineficiente. O sea, le estás dando a Thanos, que es un malo, a Thanos Manuel Bartlett, las gemas del infinito energético. Así es. Bueno, pues ya con esta explicación de todas estas situaciones que se dan con esta reforma, pues podemos llegar pues solamente a cerrar que también incluye lo de litio, ¿no? Uno de los elementos que son muy importantes para todas las materias tecnológicas y sobre todo para las baterías de automóviles de Tesla, por ejemplo. Entonces, este va a ser un recurso estratégico que se va a controlar a partir de esta reforma. Y pues bien, se nos acabó el tiempo y esperemos que pues nos sigan en las demás emisiones de este podcast. Nos despedimos con nuestras redes sociales. A ver, empieza Alfie. tú, Iker, que estás muy Iker. morosito. Iker Sugasti. Fin. Excelente. Claro, directo, Raúl. A mí me encuentran en todos lados como @nomesunpolaco, polaco con K, en Twitter, Instagram y TikTok. Y suscríbanse a mi canal Cineología MX, ahí hago cosas de cine. Espero que les guste y también nos encuentran como @Cineología MX en todos lados, Instagram, Twitter y TikTok. Alfredo. Son 20 pesos por denuncia. A mí me encuentran en todas las redes como Alfimar, Alfiemar, como Martín 93. Instagram, Twitter, Facebook y en mi OnlyFans. Gracias a Dios, ya ganamos. Y bueno, a mí me pueden encontrar como @JorgeSilvaMX en Twitter. Y a otro prófugo podcast lo pueden encontrar o no en Instagram como @podcast.opp, en YouTube como OPP Podcast, y nos pueden escuchar a través de Spotify, Google Podcast, Anchor y en sus corazones, por supuesto. Ahí estaremos. Ahí Gracias. siempre nos van a poder escuchar. Claro que sí. Debe ser terrorífico, pero ahí vamos a estar. Nos vemos en nuestra próxima emisión. Saluditos, se cuidan. Por Bye. favor, no Bye. salgan del Síganos. país. Like, besos. Besos Sigan en usando el- cubrebocas. Besos en el yoyopo. Otro podcast.